noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos iniciando una transmisión más de Defiende TV esta noche por teleclic.tv y alcalorpolitico.com. Como cada programa, les invitamos a que nos acompañen a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, Periscope, y que nos hagan llegar sus dudas, comentarios, sugerencias. Ya saben que todas serán leídas, comentadas por nuestros panelistas invitados. El tema de hoy es un tema bastante interesante que da para mucho. Como cada programa, pues tratamos de que las personas que nos escuchan, que nos sintonizan, que nos ven a través de Defiende TV, pues puedan conocer un poquito sobre la cultura de los derechos humanos y en este caso la educación para la paz precisamente y sus consecuencias para los derechos humanos. Están con nosotros dos especialistas en el área de Derecho y de la Educación. Me voy a permitir presentarlos. Está con nosotros la maestra Tania Palacios Tejeda. Muy buenas noches, Tania. Bienvenida. Buenas noches. Gracias por la invitación y es un placer compartir el panel con ustedes y con el profesor Bello. Gracias. Gracias. Está con nosotros el profesor Luis Bello Estrada. Profesor, muy buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, Roberto, Tania. Gracias por la invitación y ojalá podamos aportar cosas útiles. Claro que sí. Ambos pues con bastante preparación en el tema de la educación, de los derechos humanos, y lo importante es que nosotros en casa podamos conocer un poquito sobre nuestros derechos y las implicaciones que tiene la educación para el desarrollo de nuestra sociedad. Educación para la paz es un tema bastante amplio y que a lo mejor suena algo complejo. Entonces pues vamos a iniciar. Profesor, ¿qué podemos entender por educación para la paz? Bueno, un concepto bastante importante y complicado porque sabemos que muchas veces para la paz pues se requieren guerras, se requiere confrontaciones para lograr estados de equidad, de tranquilidad. También hay que hacer algunas luchas. Yo quisiera referirme a un investigador llamado Philippe Mérieux, francés, que él establece sobre todo la necesidad de la democracia como el marco regulatorio para la paz. La democracia es decir, un espacio donde todos puedan participar, donde sean escuchados, donde sean atendidos. Mérieux pide dos elementos centrales que las escuelas deben de atender. Uno es la emancipación del individuo. Nosotros como personas en la educación debemos de permitir que la gente se emancipe, pueda estar al margen de las estructuras sociales de poder, pueda ser autónomo, pueda desarrollar su ética, su deseo por hacer el bien. Entonces, independientemente de la estructura social. Entonces, esta es una parte de la emancipación. Pero la otra que pide Mérieux, y él le dice domesticación, a nosotros nos suena un poco pesada esta palabra de domesticación, pero bueno, es la idea de que el niño no raye las paredes, que respete a los papás, a los abuelos, que no insulte a los maestros, y en fin, que cuide la casa donde vive y las estructuras. Entonces, hay que establecer un equilibrio entre emancipación y domesticación para que los niños puedan estar en paz con sus compañeros, con sus amigos y los adultos también, o sea, saber defender sus derechos, pero también no someterse a las estructuras, por ejemplo, tradicionales hoy de acoso, de discriminación. De discriminación, puedan saber separarse de estos procesos, ¿no? Entonces, en principio, sí. Sin embargo, en México tenemos un gobierno paternalista y que nos hace dependientes, y bueno, actualmente lo vivimos en cada proceso electoral donde los gobiernos salen, los candidatos salen a regalarnos despensas, a regalarnos becas, a regalarnos procedimientos médicos o tratamientos médicos, y bueno, creo que nos tienen bastante domesticados con eso. Exactamente, el problema desde las escuelas, en todas las instituciones, es esta condición de domesticación. No se ha desarrollado esta parte llamada emancipación, esta parte del pensamiento crítico. O sea, hay ética y moral. Somos bastante estructurados a una moral, y peor a una moral judeocristiana, y no sacamos de nosotros estas condiciones de identidad con lo humano. Entonces, para mí, la estructura de la paz es lograr estos equilibrios entre un grupo de niños, un grupo de individuos que sean lo suficientemente emancipados y domesticados,
y actúen respetando la emancipación de los demás, pero también estructurándose como sociedad. Entonces, hacia allá iríamos en esta idea de educación para la paz. Excelente. Tania, este tema de educación para la paz es algo que promueve la UNESCO a nivel internacional. La UNESCO es un organismo perteneciente a las Naciones Unidas. ¿Qué podrías comentarnos con relación a en México cómo abordamos este tema? Ok. Bueno, antes que nada, me adhiero un poco al comentario de mi compañero. Realmente educar para la paz es más que una simple educación, un simple adquirir conocimiento, sino es un proceso en el cual se deben de erradicar los valores como la intolerancia, la discriminación, la desigualdad, la indiferencia, la apatía, y educar con miras hacia el respeto, la tolerancia y la igualdad entre las personas. Me comentaba sobre lo de la UNESCO, que es un organismo internacional. Bueno, antes de explicar sobre el organismo internacional, quisiera hablar un poco sobre el sistema normativo que tiene México en cuanto a la educación. Sabemos que el derecho a la educación es un derecho humano, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, en la Constitución tenemos un andamiaje jurídico que protege precisamente estos derechos humanos, y es el artículo 1 constitucional, que se reforma a partir del 2011, ya conocido como la reforma constitucional que hubo en ese año. A partir de ese momento es cuando se reconoce en la Constitución que los mexicanos, en este caso, contamos con derechos humanos o derechos fundamentales. Uno de ellos, la educación, reconocido en el artículo 3 del mismo marco normativo. En ese caso menciona que entre todo lo que es el derecho humano a la educación, que todos los mexicanos tienen derecho, menciona que educar para la paz se requiere de una convivencia humana, es decir, debe centrarse esa enseñanza a una convivencia que esa educación brinde las herramientas para que haya un núcleo de valores con el cual el profesor, el alumno, la sociedad, porque al hablar de educación es una actividad conjunta, ¿no? Donde no solamente es el niño, el estudiante el que va a adquirir el conocimiento, sino cómo el profesor tiene la pasión para transmitir ese conocimiento al niño y cómo interactúan su sociedad, en este caso, en primer término, sus padres, ¿no? Que son los que tienen contacto con él, el contexto de la familia. ¿Para qué? Para que ese niño tenga el desarrollo y realmente podamos llegar a una educación para la paz. Entonces, tenemos ese marco normativo en México, aparte de la Ley General de Educación, que también retoma lo que menciona el artículo 3, que bueno, en este caso el derecho a la educación en la Constitución mexicana es uno de los artículos más extensos. En sí, el derecho a la salud es el artículo 4, pero si entramos a ver cuáles son los conceptos, los alcances que tiene el derecho a la educación en la Constitución Política Mexicana, nos damos cuenta que realmente abarca un sinnúmero de condiciones para tener una educación de calidad, ¿no? Que realmente lo toma después la UNESCO. Hablabas de erradicar valores. Yo tengo aquí un apunte que habla precisamente de erradicar actitudes como actitudes racistas, beligerantes, sexistas, discriminatorias, de intolerancia, de agresión a la naturaleza, a la prepotencia, por ejemplo. Y creo que no se da solamente en los niños, sino también en los estudiantes de los otros niveles, es decir, no nada más de la primaria, sino también de la secundaria, de la preparatoria, del nivel superior. No sé. Sí, así es. De hecho, recuerdo algunos datos que veía en estos días de la OCDE, que mencionaba que México ocupa el primer lugar en casos de bullying y que se da entre niños de 12, bueno, ya será adolescentes de 12 a jóvenes de 18 años. Entonces, es alarmante realmente cómo es que tenemos el primer lugar de los 34 países de la OCDE, ¿no? Entonces, un primer lugar más de todas las estadísticas de las que encabezamos, ¿no? Y el INEGI menciona que ese 32.2% de bullying que se realiza en las escuelas realmente se da a nivel secundaria, a nivel preparatoria. Entonces, sí es realmente, no una cuestión solamente de los niños, ¿no? Como bien lo mencionabas, sino es una cuestión realmente que ya está trascendiendo a niveles más, de mayor edad, ¿no? Entonces, eso realmente
aparte del bullying, genera la violencia. Y ya no una violencia nada más de que te quito el dulce, te quito la paleta o te empujo, ¿no? Veíamos hace unos días unos videos virales ahí en Facebook donde maltrataban, golpeaban, violentaban a una menor en una secundaria, realmente de una forma tan vil entre sus mismos compañeros. Y realmente la reacción de sus otros compañeros era grabar esa escena. O sea, no era en lugar de prestarle auxilio. Exacto, de prestarle auxilio, de llamar a una autoridad, de tratar de separarlas, no. Entonces vamos viendo cómo la educación se va distorsionando, cómo los valores entre los mismos alumnos y entre los profesores, o sea, se va esto haciendo como una bola de nieve. Sí. Profesor, ¿cómo podemos ligar esta parte de la inseguridad que estamos viviendo en nuestro país, en Veracruz particularmente? Es frecuente, es a diario todos los casos que nosotros registramos, los medios de comunicación con relación a la violencia, a la inseguridad. Y bueno, ¿qué parte es la que juega esto de la educación para la paz o la no educación para la paz en nuestras escuelas? Sí, bueno, el libro más valioso de la educación es un libro que casi ningún educador, ningún maestro ha leído, si acaso algunas personas de leyes, algunos filósofos. Esto que digo del más valioso para la educación lo dijo Juan Jacobo Rousseau, el padre de la educación moderna. Este libro se llama La República de Platón. La República, bueno, se llama La República, es de Platón, y es el libro más valioso para la educación. Ahí, por ejemplo, consigna que para educar a un niño se requiere toda una ciudad, toda una polis. Entonces, escapa la mayoría de las veces, o diríamos esencialmente la formación de un individuo, tiene que ver más ahí con sus espacios de convivencia en su casa, con sus espacios de convivencia en la calle, en la ciudad, con la televisión ahora. Es muy, muy complejo el atribuirle a un compañero profesor la responsabilidad de educarlo para la paz. Tienen que ser demasiados los factores que influyen en toda la ciudad. No obstante, los maestros hacemos un gran esfuerzo, yo no soy de básica, pero los maestros de básica hacen un gran esfuerzo por, además de tratar de mantener un espacio democrático de participación, de buen ánimo, cumplir con todas las requisitos. Pero sí, es una cuestión más bien social, esto del bullying, y tenemos un modelo social hoy que busca la competencia, la competitividad, no busca la convivencia, no busca la hermandad de cómo hacer todos. El modelo económico que hoy vivimos, y cualquier escuela privada lo hace, está buscando que compitan y que compitan con eficiencia y con exclusión, ser exclusor de una cierta sociedad. Hacia allá tienden además los modelos más socorridos hoy, ¿no? Los espacios laborales son cada vez menores y la competencia es muy fuerte. ¿Nos hemos deshumanizado? Sí, desde luego, ese es el problema. Hemos pasado de un paradigma de lo humano a un paradigma de las necesidades económicas, de la competencia, de buscar encontrar la vida y las cosas en los bienes materiales, en el celular de última generación, en todos estos artefactos y cosas, pero hemos perdido el deseo de estar con los hombres. Hay un autor que se llama Giovanni Sartori, el Homo Videns. Nos dice Giovanni Sartori que el Homo sapiens se hizo sapiens discutiendo, conviviendo entre los hombres, pero el Homo Videns ya no es el hombre vidente de los celulares. Ya lo que hace es ahora entenderse y pasar la mayor parte de su vida frente a los dispositivos electrónicos. Sí. Y eso los niños chiquitos y los adultos nos pasa. Ya lo tienen, ya lo traen de nacimiento. Tania, comentabas precisamente hace un momento con relación a que a pesar de los avances tecnológicos en la informática, en las tecnologías de la información, y el gran avance que se ha tenido en ese tema,
pareciera que vamos en retroceso como sociedad. Sí, realmente es alarmante, ¿no? Y debería de hacernos una pausa a nosotros como sociedad el decir qué está pasando, ¿no? En qué estamos desviando nuestra atención. Realmente leía sobre estas cuestiones que mencionaban de que está avanzando la tecnología, hay mayores desarrollos, hay más aparatos electrónicos, ahora ya el iPhone 8, el iPhone 10 y todo eso, ¿no? Pero realmente hay un retroceso en los valores, en la educación, en la tolerancia, en la paz y en la armonía, porque bueno, si tenemos paz, tenemos un equilibrio, ¿no? Si hay paz en la educación, hay paz con mi compañero, con el profesor, con mis papás y con todo mi entorno, ¿no? Y eso me va a dar una armonía y eso me va a dar un desarrollo estable, el que yo pueda desempeñar mis actividades pues, con todo mi equilibrio, ¿no? Y con toda mi atención que requiero. Y sí, realmente es alarmante que exista tanta tecnología, pero exista una carencia de valores cada vez más marcada. Más evidente. Profesor, nos comentabas también hace un momento con relación a la política educativa que se sigue en nuestro país, que pareciera que la labor de la UNESCO, que es quien promueve este tipo de cátedras en educación para la paz, ha sido o se ha visto relegada por otras políticas, por ejemplo, las impulsadas por la OCDE. Sí, ciertamente esa es la idea. Podríamos plantear la importancia, por ejemplo, de la reforma educativa 2013, en donde a 3 principios esenciales de convivencia humana, que es la laicidad, la gratuidad en las escuelas y la obligatoriedad de educación, estos 3 principios rectores importantísimos, se le suma uno más, que ha sido llamada la calidad en la educación. Esta calidad en sí, para lo que ha servido es para justificar el despido masivo de cientos o la pretensión de hacerlo con miles de profesores, sin derechos ya. O también de esta calidad se le ha dado por atribuirle a los maestros un concepto llamado idoneidad. Y esas dos cuestiones le quitan todas las oportunidades a los docentes para sentirse con derechos, con ciudadanía, como individuos democráticos y desarrollar mejor su labor. Y es que además quienes estamos frente a grupo también pasamos más tiempo llenando reportes que frente a grupo o que preparando la clase. Y eso es un efecto de la reforma. Claro, sí. Entonces, pues estos elementos han deteriorado la oportunidad de hacer mejor el trabajo y de buscar mayores espacios democráticos. Y bueno, hoy estamos en el paradigma de la eficiencia, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Bueno, lo que busca es eso, incrementar los proyectos de la economía de mercado y superar o eliminar todo lo que es la educación pública, el compromiso público, los espacios públicos. Para países muy ricos y con muchas oportunidades creo que no hay gran afectación, pero para países subdesarrollados, marginales, destruyen todas las oportunidades de meritocracia, de las oportunidades que las personas debieran de hacer por sus recursos propios. Hoy no los hay. Hoy son parentocracias, las personas que triunfan en México son por sus familias, no por la oportunidad que les damos todavía en las escuelas, ¿no? Hay estos problemas. La UNESCO todavía cuida un poco más el aspecto de educación humana, y la OCDE, bueno, va por la eficiencia, por la superación de los problemas del mercado, por incrementar una economía ahora en crisis, así que tiene que hacer doble y triple su labor. Sí. Se mencionó, Tania, hace un momento, el factor o 2 de los factores que impactan en la educación en el seno de las instituciones educativas y de la familia. Sabemos que pues, la educación no solamente se recibe en las escuelas, es decir, en la escuela vamos a adquirir conocimientos, pero la educación viene desde la familia, desde la sociedad. ¿Qué podrías comentarnos al respecto? Bueno, como comentábamos al principio,
La educación para la paz es un trabajo en conjunto, no solamente se enfoca en qué aprende el niño en la escuela, ¿no? O si el profesor lo educa o no, sino es un trabajo que se tienen que involucrar los padres de familia, que en la actualidad, bueno, sabemos que las familias están un poco ocupadas, ese es otro tema, ocupadas en otras de sus labores, y bueno, los niños a veces pues se quedan solos, ¿no? En la educación. Entonces, sí es un trabajo conjunto el que se debe de desarrollar, el que se debe de brindarle al menor, en este caso al adolescente o al joven, para ir guiando su educación, ¿no? No solamente decir, no es que el profesor no le enseña o debió de haberlo aprendido en la escuela, o sea, no, sino ir haciendo digamos que entrelace entre todos los actores de la sociedad. Muy bien. El efecto de la pobreza, ya de alguna manera lo comentaste, profesor, sí. Pero ¿qué podemos hacer al respecto para acabar con la discriminación en las escuelas de tipo racial o de tipo religioso o de estratos? Por ejemplo, aquí, de hecho, parte del inicio de este programa de Defiende TV tiene que ver con una situación que se presenta en el acceso a las escuelas públicas, donde hay ciertas escuelas en la ciudad de Jalapa donde te piden un promedio mínimo, por ejemplo, que desde mi punto de vista es totalmente discriminatorio, clasista, bueno, una serie de calificativos que podríamos agregarle, pero ¿cómo podemos combatir eso que viene incluso desde la misma autoridad? Tania nos podrá decir si es anticonstitucional hacer algo así, ¿no? Así es. Y entonces, bueno, pero que no me escuchen los directivos de las escuelas donde quieren entrar a mis hijos, porque aparte de ser inconvencional, ¿no? Inconstitucional. E inconvencional. Ajá. O sea, va en contra de la Constitución y en contra de los tratados internacionales. O sea, no solamente se queda a nivel nacional. Bueno, pues es la pregunta que todo diseñador de políticas educativas quisiera resolver, cómo trascender a la pobreza desde la escuela. Hay teóricos que nos dicen que las escuelas reproducen los grupos de riqueza como reproducen la pobreza, o sea, son sistemas reproductores de pobreza y riqueza, así que la escuela no hace gran cambio cuando ella debería ser la transformadora de la sociedad. En su contra hay otros grupos que dicen que bueno, la escuela está al margen de lo social, es decir, chicos pobres, chicos ricos llegan a la escuela, se les trata igual y tienen la misma respuesta. En sí es muy importante ir ahí a las causas de la pobreza, ¿no? La falta de oportunidades. Distintas escuelas, distintas oportunidades. Es muy importante buscar que todas las escuelas den recursos, den oportunidades. Normalmente las escuelas de pocas oportunidades llegarán los libros más tarde, los maestros estarán menos tiempo, es decir, todo se va juntando en estas escuelas de menos oportunidades, y las escuelas de más oportunidades pues es lo contrario. Es un problema esencialmente de democracia. Okay. De democracia, y esta democracia que afecta, bueno, en todo el mundo. Decía Amartya Sen, la democracia no se puede comer, pero a partir de que se inventa la democracia, se acaban las guerras, las mortandades epidémicas de hambre, se acaban las epidemias. Yo considero que si México o Veracruz logran insistir en oportunidades democráticas, logran trascender esta apatía de participación desde las elecciones, desde las discusiones, desde los espacios, sería la vía más idónea para transformar la pobreza en el Estado y en el país, la democracia. Democracia, sin embargo, bueno, estamos viviendo un proceso electoral en el estado de Veracruz donde lo que menos vemos
en el partido que gobierna, pues es democracia, ¿no? Donde se quiere heredar el cargo a un hijo. Qué increíble que en la actualidad estemos viviendo esta situación. Pero hay otro punto, Tania. Oh, perdón, ¿querías comentar algo? Sí, quisiera agregar a lo que estaba comentando el profesor Bello. Existe una observación general del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es la número 13, donde precisamente señala que los estándares o las características que debe tener la educación para ser considerada de calidad debe ser disponible, accesible, aceptable y adaptable. Dentro de lo accesible encontramos realmente lo que mencionaba de la pobreza, ¿no? O sea, no solamente decirle aquí está la escuela abierta y entra y estudia, ¿no? O sea, no, debe de haber, todos los programas deben adaptarse a las necesidades y capacidades de cada alumno. Entonces es cuando realmente se va a hablar de una igualdad, de un acceso, de una adaptabilidad, de que sea de acuerdo a las necesidades de cada estudiante, y realmente se habla de una inclusión, ¿no? Entonces, realmente, cuando se dan estos factores es que podemos hablar de una educación de calidad y, por lo tanto, una educación para la paz. Precisamente tenemos un comentario de las personas que nos sintonizan. Dice, Coti Izaguirre, se supone que la reforma educativa habla de inclusión, de evitar la violencia, de una excelente comunicación que evite todo esto, pero aunque se oye muy bonito, es un ideal difícil de lograr, sobre todo con tanta violencia en canciones, películas y en el entorno social. Definitivamente, sí. ¿No? Parte de lo que estabas comentando, esta inclusión. Ahora, otra pregunta, Tania, ¿cómo podemos incluir una educación para los derechos humanos? Es decir, ¿se fomenta, no se fomenta? Porque entendemos los derechos humanos precisamente como algo a lo que tengo derecho, como toda persona, como lo dice la Constitución, pero se nos olvida que también tenemos obligaciones. Es decir, mi derecho termina donde empieza el derecho de un tercero. Así es. Realmente, igual tengo derechos, ¿no? Pero también tengo obligaciones. Y cuando se comienza a ver realmente una educación de derechos humanos, cuando los practicamos, ¿no? O sea, cuando ponemos en práctica la tolerancia, cuando ponemos en práctica todo esto que nos va llevando a ¿qué? A una educación para la paz, a una realmente salud en la sociedad, cuando tenemos un derecho a la alimentación, un derecho al medio ambiente sano, ¿no? O sea, tan cerca que tenemos lo del medio ambiente que con el simple hecho de botar una botella en la calle, o sea, ya estamos afectando. Entonces yo creo que los derechos humanos se aprenden practicando, ¿no? Y conociendo en primer término lo que tengo derecho y sí a lo que tengo obligación, a lo que debo hacer, ¿no? De lo que debo de restringirme también para no afectar al compañero de al lado o a la persona que está junto de mí, ¿no? Sí. Profesor, ¿se impulsa esta educación en derechos humanos desde las escuelas normales, desde las universidades pedagógicas? Híjole, claro, mira, hay una asignatura en las primarias y en la normal ahorita la acaban de quitar esta asignatura que se llama Formación Cívico-Ética y Formación de Ciudadanía. Pero acaban de hacernos una modificación y ya las quitaron. Sí que se trabaja, pero se trabaja, dijéramos, yo diría un tanto estéril, porque se trabaja con los conceptos, con las ideas, pero pocas veces hay una manera de aplicarlas, de atenderlas, y sobre todo cuando hay una sociedad donde no se está viendo unos gobernantes que hacen exactamente todo lo contrario. En estos libros de texto, por ejemplo, hablan mucho del respeto a la autoridad, pero ¿qué está pasando con nuestra autoridad? Dijéramos Duarte, César y Javier Duarte. Dices tú, bueno, es que diría el niño, ¿no? Es que estos son nuestros gobernantes, mira cómo se enriquecieron. Entonces es muy difícil equilibrar eso. Aquí ya es mucho función del maestro que pueda hacer valer estos pensamientos, estas ideas, aunque el mismo maestro es muy discriminado, muy agredido por el sistema, ¿no? La idea es que, por ejemplo, esta reforma educativa 2013, que hoy está avanzando, jamás han sido escuchadas las voces de los maestros. O sea, cualquier reforma, cualquier cambio, tú dices, bueno, consultémoslo con los actores. La verdad es que la reforma educativa hasta la fecha jamás se consultó con los autores, sino que recibió designaciones internacionales de la OCDE
y de los grupos de transnacionales poderosas que les interesa un tipo de trabajador que no cuestione las circunstancias de su mundo. Entonces, sí que hay la asignatura, pero sí que falta fortalecerla mucho, hacerles sentir estos derechos a los alumnos, pero para ello también es imprescindible que los maestros tengan derechos. Hoy en día no se observan muy claros los derechos, por ejemplo, los sindicatos totalmente cooptados. Sí, precisamente educar, una parte aquí que tengo también que forma parte de la educación para la paz es educar en el diálogo y la argumentación racional, Exacto, que es parte de lo que estás mencionando, profesor. Sí. ¿Se practica, Tania, en las universidades Pues, la educación para el diálogo? Pues sí, ¿no? En las universidades. Bueno, alguna vez me tocó. Sí. Sí, realmente en algunas universidades, bueno, en este caso yo soy egresada de la Universidad Veracruzana y puedo decir que sí, hubo algunas materias, algunas asignaturas donde nos hacían conciencia, no solamente de la teoría, sino, bueno, de la práctica. Y finalmente, bueno, recientemente en la maestría que cursé, igual, ¿no? Tuvimos el acercamiento con problemas de la sociedad y con base en los derechos humanos, en la práctica de la defensa de los derechos humanos, pudimos elegir un caso real de la sociedad y, bueno, intervenir, ¿no? Y eso te deja la experiencia y te deja el acercamiento que tienes con la realidad y entonces dices, realmente puedo hacer algo, ¿no? Entonces, es cuando vienes a tomar conciencia de que los derechos humanos son palpables, ¿no? No solamente están en la Constitución, en el artículo 1, que el Estado debe garantizar, proteger, promover, respetar los derechos humanos, sino sientes realmente esa defensa y esa protección que toda la sociedad, no solamente los abogados o los que estudiamos derecho, podemos hacerlo, ¿no? Si no está en manos de todos. Igual es un trabajo conjunto que todos como sociedad podemos realizar. Muy bien, pues estamos a punto de cerrar nuestro programa del día de hoy. ¿Un último comentario que quisieras hacer, profesor? Bueno, es que tocaste el tema central, esta oportunidad de la palabra, del habla, del diálogo, del debate, permiten la formación de un pensamiento crítico y al hacer ello hay un juicio crítico que nos llevará después a un juicio político. Y en este sentido, en esta estructura, tenemos que fomentar y promover mucho los diálogos. Hay un modelo de educación que se llama el aprendizaje dialógico. Aprendizaje dialógico que, bueno, lo promueve un investigador, Jürgen Habermas, en la teoría de la acción comunicativa, pero también ya hay experiencias muy importantes en países que desarrollan este aprendizaje dialógico, autores como Ramón Flecha, Lidia Puigberg han trabajado este modelo del aprendizaje dialógico patrocinados por la Unión Europea en el Parc Científic de la Universidad de Barcelona, ¿no? Entonces creo que este aprendizaje dialógico es clave para poder ir cambiando las cosas. Sí, claro, y por supuesto a veces pensamos que no vamos a cambiar el mundo, pero que sí podemos contribuir a hacer un mundo mejor, ¿no? A través del diálogo. Tania, un último comentario. Sí, bueno, y retomo esta parte que usted decía, que no vamos a cambiarlo, ¿no? Pero sí podemos poner un granito de arena, como dicen, y pues lograr que cada día vaya siendo una sociedad más encaminada a la paz, ¿no? Retomando un poco lo que decía Mahatma Gandhi, de hecho mañana es el 30 de enero, Día Escolar de la Paz y la No Violencia, y bueno, retomando esto, un pensamiento de Mahatma Gandhi decía que no existe camino para la paz, sino que la paz es el camino, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, excelente participación, espero que sea la primera de muchas veces que estén con nosotros en este panel discutiendo estos temas sobre educación, paz, derechos humanos, que nos acompañan. Claro. Muchas gracias, profesor. Gracias, Roberto. Gracias, Tania. Gracias, Tania. igual por la invitación. Y bueno, gracias a ustedes que estuvieron sintonizándonos. Nos vemos en nuestro próximo programa. Recuerde que transmitimos Defiende TV por alcalorpolitico.com, teleclick.tv los lunes cada 15 días. Muchas gracias, muy buenas noches.